Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, análisis técnico y criptomonedas al alcance de todos. Bien, y que no cabe duda que han pasado ya más de 48 horas del entre comillas, robo, sustracción, utilización del código o de la vulnerabilidad de DAO para coger los 3,6 millones de Ethereums que están ahora mismo entre comillas, en el limbo de los justos. Entonces vamos a ver un poco las reacciones que ha habido y comentar un poco, valga la redundancia, vuestros comentarios. Lo que vemos es que a nivel de noticias, pues, por ejemplo, esto es una noticia de hoy de Forbes, ¿vale? Es una, aunque es más conocido por dar la lista de ricos, sí que es cierto que hay contribuidores que están escribiendo en base al Ethereum y en base a muchas criptomonedas. Y la noticia ha llegado hasta aquí, ¿vale? Entonces dice que la primera organización descentralizada de Ethereum, que es DAO, DAO sería el hijo de Ethereum, que es el padre, digámoslo así, el abuelo para nosotros es Bitcoin, pues ha perdido dinero. En concreto, pues los 60 millones, los 3,6 millones de Ethereum, que en dinero pues en torno a 50-60 millones. Y entonces a partir de ahí cuenta en el artículo, que luego os dejaré para que lo veáis, pues todo el desarrollo, ¿vale? Un refrito de todas las noticias. Al fin y al cabo la gente que escribe, pues a ver, no es técnica. Si eres informático eres un poco técnico y te puedes dar cuenta más o menos de qué es lo que han hecho, ¿vale? Entonces, lo más importante de todo, yo creo, no es tanto que se haya aprovechado la vulnerabilidad, que se ha aprovechado y para eso estaba, ¿vale? Entonces, algunos de vosotros ya lo habéis dicho en el comentario, dice, a ver, que no fue un robo, sino que se usó el código del DAO para explotar esta vulnerabilidad. Entonces, bajo este código son tan legales los 3,6 millones de Ethereum como los de cualquier otro legado, los de cualquier otro contrato. Entonces, lo que pasa es que el atacante no va a poder sacar estos Ethereum hasta dentro de hasta dentro de 26 días, y durante ese tiempo pues hay opciones a hacer. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Lo que sí que es cierto es que lo que pase va a sentar precedente. O sea, va a sentar precedente para el resto de las criptomonedas, ¿vale? Entonces, aquí hay, en este artículo que publica Criptonoticias, pues recoge un poco lo de estos días y sobre todo, más que en sí el ataque al proyecto, pues habla un poco de de la reacción de Vitalik Buterin a este tema, ¿vale? Entonces, lo que está intentando hacer es una bifurcación, un hard fork para invalidar las transacciones, con lo cual de alguna forma pues recuperar el control, ¿vale? Recuperar esta cantidad de Ethereum, que aunque ahora estén aproximadamente a 12 y antes estuvieron a 18 o 20, pues es una cantidad bastante interesante de dinero, ¿vale? Son en torno a 40-50 millones muy majos, muy valorados, ¿vale? Entonces, esto es una propuesta que ha presentado a la comunidad, y es la que un poco la comunidad tiene que someterla a votación. Y bueno, veré exactamente qué es lo que pasa. Bueno, la comunidad, el que tenga DAO o Ethereum ya ha tenido un problema. O sea, porque esos Ethereum, pues el precio ha caído, ¿vale? El precio estaba en 20. Si lo vemos aquí, el precio estaba en la zona, llegó a tocar la zona de 18, 20, más o menos, y ahora lo tenemos en torno a 12, 10, ¿vale? Como alguno ha mencionado, hubo un primer intento de soportarlo en torno al 14, se ha perdido y ahora está más o menos lateral entre el nivel 10, que se ve aquí, y el nivel 12, 13, ¿vale? Entre 10 y 13 va a tirar bastante tiempo.
seguramente entre 11 y 12. Es un poco lo que estábamos esperando, que se estabilizase el precio para ver exactamente qué es lo que hacemos. Bien, Dow pues algo parecido. Dow se está estabilizando en cuanto a capitalización en los entornos de los 80-90 millones, 100, ¿vale? Llegó a estar a 200 y pico y ahora está aproximadamente a la mitad. Se ha perdido un 50-60% de capitalización. O sea, unas correcciones típicas de análisis técnico. La verdad es que se nota un poco cierto manipulación en los precios. Entre comillas, aplicar esas zonas de soporte y de resistencia para controlar la caída y de ahí que no caiga, ¿vale? O sea, hacer unos niveles. Fijaos que la capitalización aquí está en torno a los 900.000 millones, más o menos, y Dow está en torno a 100, como al 10%. Entonces están ahí como aguantando unos niveles en un rango y parece que ahí lo tienen más o menos parado mientras buscan la solución, ¿vale? ¿Qué más cosas se han comentado estos días? Y vemos también lo que habéis comentado vosotros y un poco hacia dónde podemos tirar ahora. Bueno, la propuesta del hard fork discutida por la comunidad, ¿vale? Que es un poco lo que quieren hacer ahora, invalidar todo lo anterior y empezar de nuevo. Lógicamente esta propuesta presentada por Buterin a la comunidad normalmente inclina a que todo el mundo acepte la propuesta de un poco del líder espiritual del Ethereum, ¿vale? No sé si habrá entonado su mea culpa o no en este tipo de cosas, porque al final tú tienes que entonar tu mea culpa y prometer corregir o subsanar todos los errores, ¿vale? Y esto lo compara me gusta mucho esto, porque el rescate del Ethereum respecto a DAO lo comparan con el rescate de la Reserva Federal a los bancos centrales, ¿vale? Entonces, bueno, salvando las distancias, estamos en un modelo similar, ¿vale? Siempre fijaos que hay mucho paralelismo entre el mundo virtual y el mundo financiero virtual y el mundo financiero real, ¿vale? Al final son hijos de los mismos padres, lo que pasa es que uno lo han virtualizado y el otro no. Pero los problemas no dejan de ser los mismos, ¿vale? En unos casos son las hipotecas subprime y en otro caso son pues el marketing a la hora de vender proyectos que todavía no están cerrados. Entonces es importante. Bueno, ha habido muchas críticas de gente responsable de los proyectos y gente que sabe, evidentemente. Por ejemplo, aquí tenemos un experto en criptografía y profesor de la universidad, que este es el que publicó el artículo diciendo que bueno, que esto hay que tener mucho cuidado porque el lenguaje está muy flojo y que hay digamos que le falta todavía bastante desarrollo para ser de verdad acreedor de seguridad. Luego también habla de un primer intento, digamos, de bloquear la contratación del Ethereum en las exchange. Y esto es lo mismo que si tú intentas que suspendan la cotización de un instrumento en una bolsa. Suena un poco extraño, es decir, vamos a ver, es como si de alguna forma dicen, no, es que le han robado a alguien, te pongo un ejemplo, 10 millones de iPhones, por ejemplo, y dices, hombre, pues suspende la cotización de Apple hasta que recuperemos los iPhones. Hombre, pues la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, no sé. Entonces, de alguna forma, ¿cuál es el problema? El problema no es tanto, lo dice el artículo, el problema no es tanto suspender una cotización un valor que se hace, ¿no? Cuando concurren circunstancias excesivamente anómalas, sino de alguna forma que se proponga este tipo de cosas cuando lo normal es que venga un poco de las propias
exchange, claro, las exchange al final tienen un problema, ¿sabes? Sus clientes se deben a sus clientes, y si esto es una cosa que pasa y relativamente conocida, pues serán ellos los que tengan que buscarse la vida con su proyecto y y utilizar los modelos que en su momento se definieron, que es un poco la democracia descentralizada, proponer a todos los mineros y ver exactamente qué se hace. Con lo cual, lo guay es el ordeno y mando, que eso funciona estupendo en la centralizada. La descentralizada tienes que consultar a todo el mundo, y hombre, aunque son rápidos las consultas, pero no es lo suficientemente rápido como para que a ti te interese. O sea, el que propone democracia descentralizada lo pensó para los demás, pero no lo pensó para él. Entendamos por aquí, ¿vale? Entonces, bueno, al final esto, pues las exchange también se vieron un poco presionadas y dijeron, mira, nosotros aquí no podemos hacer nada. Imaginaos que una exchange cierra la contratación y las otras no, es un poco complicado, ¿no? O sea, entonces también ahí se juega todo el mundo, se juega su credibilidad. Yo, la verdad es que me parece complicado. Entonces, se habla también un poco de los problemas que puede tener el ecosistema de criptomonedas. Yo no lo veo, o sea, yo creo que está muy consolidada. Seguramente tengan algún cierto problema corto, pero no deja de ser una corrección en el corto plazo. Y yo, por ejemplo, pues el Bitcoin está corrigiendo un poco. Vale, aquí tenemos el Bitcoin corrigiendo, ¿vale? Que ha tocado el máximo, en este caso en Bit Estampa, cotizando, y más o menos lo tenemos en torno a los 530, 730, 740. Pero claro, es lógico, o sea, si es que con todo lo que ha subido, que corrija un poquito, eso está normal y saludable. El Ethereum ya lo tenemos un poquito plano, a ver, pero si nosotros nos vamos a un gráfico un poquito más largo, ¿vale? Es que lo tenemos, estaba en la zona de 10 a principios de junio, o sea, nadie se quejó porque subía a 21 y ahora todo el mundo se queja porque ha vuelto al 10. Si es que lo teníamos en 7, o sea, entre 7 y 10 y ahora está entre 10 y posiblemente 12 o 13. Bueno, pues es un sitio hasta cierto punto normal. Entonces forma parte del juego. O sea, igual, pero ¿qué pasa? Nos quejamos solo si baja, si sube no nos quejamos, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde está. Entonces el DAO lo tenemos también más o menos controlado, Ethereum más o menos controlado, Bitcoin iniciando una ligera corrección, y aquí estamos pendientes un poco de ver cuál es el resultado de este hard fork o de esta consulta, ¿vale? Entonces, lo que se haga aquí, pues servirá de base para el resto de sucesos similares. Entonces, consecuencias, todos los proyectos intentan que tener muchísima más seguridad para que no sean hackeados. El Bitcoin ha pasado ya por esto y en principio pues lo ha superado, ¿vale? Cosas parecidas, no exactamente robos de este estilo, sino han atacado más bien, más que, o sea, el Bitcoin no ha sufrido, pero el DAO sí, aprovechando esta vulnerabilidad para quitar Ethereum. Y lo que pasó con el Bitcoin son más bien temas de exchange, más que la propia criptomoneda, que en ningún momento ha pasado nada. Entonces ahora mismo están o bien entre el hard fork y anular todo lo que hay y de alguna forma hacer este rescate, o no hacer nada y entonces todo este dinero se retira del proyecto DAO, con lo cual son los usuarios de DAO primero y los de Ethereum después, pues los que reciben el golpe. Dices, oye, por como está mal hecho, te han quitado el dinero. O sea, lo que decís alguno de vosotros es utilizar la vulnerabilidad, aprovecharnos de esa vulnerabilidad para quitar la pasta. Pues para eso los tíos se lo han currado, ya se lo dijeron en su momento. Y luego, por último, aquí tenemos una declaración de Cinereo que habla que también se propone como alternativa al DAO, ¿vale? Los dejo aquí, que aquí ellos dicen que pueden hacer
o sea que su sistema, que es una combinación de contratos inteligentes con políticas establecidas por los usuarios o por un determinado colectivo, pues se pueden a partir de ahí desarrollar las organizaciones autónomas descentralizadas, los DAO o el DAO, pero sin tener la vulnerabilidad que tenía DAO. Entonces se proponen ellos para decir, oye, nosotros aquí lo podemos hacer, ¿vale? Es contratos inteligentes, pero detrás hay personas y no simplemente son los contratos lo que se controlan. Entonces, me encanta porque dice que Ethereum está aprendiendo una lección que ellos mismos aprendieron desde el principio. Pasa que ellos no se lo han tomado en serio y nosotros sí que no lo hemos tomado en serio. A ver, también a uno lo habéis dicho. Es oye, que hay muchas criptomonedas y que se proponen como alternativas al Bitcoin, como alternativas al Ethereum, etcétera, etcétera. Y aprovechar un poquito de que Pisuerga pasa por Valladolid, como se suele decir, para decir que son mucho mejores. Aquí pasa al final lo mismo que pasó con los vídeos beta y VHS. El beta era mucho mejor que el VHS, pero se quedó el VHS. ¿Por qué? Porque hizo mejor marketing y se impuso bastante mejor que el resto de sus competidores. Con lo cual hay una parte que tienes que hacer es de marketing, y eso lo hicieron muy bien Steve Jobs, eso lo ha hecho muy bien Bill Gates, eso lo ha hecho muy bien Richard Branson, y han puesto sus empresas delante con productos posiblemente peores que sus competidores, pero bueno, de eso tienen que aprender los competidores, ¿vale? Entonces, de momento estamos pendientes de ver lo que pasa. Lo que pasa será precedente, ese hard fork o no se hace nada será precedente del resto, y lo que sí que seguro es que a partir de ahora se mirará muchísimo más el tema de la seguridad, ¿vale? Pasaremos como una especie de camino en el desierto hasta que encontremos, bueno, pues algo más ilusionante, ¿vale? Y seguramente en este proceso habrá un desinfle de las criptomonedas, de los proyectos estos súper chulos, para luego recaer muchos de estos proyectos en compañías tradicionales, para que las lleven adelante, que sería un poco lo lógico, ¿vale? O sea, creo que queda mucho por hacer a nivel tanto tecnológico como a nivel de concienciación. Entonces yo sigo pensando que estamos en un proceso similar al año 2000 con internet, donde realmente no estaba todo lo maduro que necesitaba el mundo para los proyectos en el año 2000, cosa que si lo vemos ahora en el año 2015, pues Google es inmenso, Amazon es inmenso, Facebook es inmenso. Entonces ahí sí, ahora ya sí que está maduro, pero claro, han pasado más de una década. No creo que pase lo mismo con las criptomonedas, pero el proceso sigue siendo parecido, y los vicios, aunque hemos virtualizado la economía, pero los vicios siguen siendo los de siempre, y los pecados no han cambiado, ¿no? Ya son pecados virtuales, pero pecados al fin y al cabo. Seguiremos informando. Un abrazo y hasta siempre.